Buenos días, Inge. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Es que dice igual que la Juan. Bueno, vamos a empezar. Buenos días con todos. Por favor, activen las cámaras, no se olviden. Estábamos haciendo un repaso de algunos comandos de la práctica 852. Así que falta ver el comando sort. El comando sort, como su nombre lo indica, ordena. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, bueno, si tenemos, por ejemplo, PS-E, para mostrar todos los procesos del sistema, entonces tenemos un listado de todos los procesos del sistema. ¿Sí? Y están ordenados, ¿no? Por defecto están ordenados. Miren, aquí está el 1, el 2, el 3, etcétera, etcétera. Están ordenados de forma numérica por la primera columna. ¿Sí? Básicamente es eso, ¿no? Si yo pongo PS-EF, se me mostrará una información adicional, o lo que vimos anteriormente, en la pantalla anterior. Se mostrará algunas columnas adicionales, ¿sí? Porque aquí están el identificador de proceso, pero también está el identificador de usuario, el identificador proceso padre, ¿sí? Y otras columnas que tienen que ver, por ejemplo, con un proceso en qué terminal estoy utilizando, los tiempos y una ventana de comandos. Bueno, esto lo analizaremos después cuando trabajemos más directamente con PS, ¿no? Porque aquí lo importante es utilizar el comando sort. ¿Cómo podemos utilizar el comando sort? Por ejemplo, fíjense que aquí está ordenado con base en la columna 2, ¿no? Ahí está la columna 2, está ordenado 1, 2, 3. Pero la columna 3, esa no está ordenada porque está a 0, 2, acá aparece 1, 2, 1. O sea, esa no está ordenada. Así que, por ejemplo, ¿no? Aquí, como tenemos esta información, podríamos usar esto para redirigirlo a sort, para que me ordene con base en la tercera columna. Y para hacerlo, pues sería así. ¿Ya? Bueno, es más, pongamos otro pipe para simplemente ver la primera pantalla, ¿no? Que es lo que me interesa. ¿Sí? Y aquí ustedes tienen esta primera pantalla, donde está efectivamente ordenado por la tercera columna. Esta es la tercera columna, ¿no? Esta es la primera, la segunda, la tercera,
la cuarta, la quinta, sexta, me parece, séptima y octava, ¿no? Creo que hay ocho columnas. La que me interesaba era esta tercera columna, ¿no? Esta tercera columna ya está ordenada, como ustedes pueden ver. Empieza 0, 1, bueno, ahí luego el 2, 2, después ya se salta este de acá, ¿sí? Y está ordenada en forma numérica de acuerdo a la tercera columna. Entonces, repito, el comando sería este que está acá, ¿ya? Este more, bueno, es solamente para visualizar pantalla a pantalla, porque si no se me completa. Así que ustedes pueden ver que sort menos K indicaría que a continuación voy a poner un número que sería el número de la columna sobre la cual quiero ordenar, ¿sí? A ver si Santiago Ceballos activa su cámara, no le veo. Carlos Cacuango, Nebraska. Bueno. ¿Sí? Nebraska me decía algo. Sí, profe, que ya me estoy conectando por el celular para que por favor me pueda aceptar. Bien. Bueno. Luego de sort hay algunas otras particularidades, ¿no? De pronto podríamos verlo en esta práctica que es la 852. Sí, la 852. Así que la 852 es esta, ¿no? Así que veamos sort por aquí, donde lo utiliza. Bueno, veamos esta sintaxis que tienen aquí, ¿no? Sort, les había dicho que tiene muchas opciones. El ejemplo de la figura más abajo, es decir, este de acá, es un ordenamiento numérico, dice, según el segundo campo de un archivo. Bueno, yo creo que más fácil que esto es utilizar el menos K y luego el número de la columna. Porque aquí esto es un poco más difícil de entender, ¿no? A ver, es que había una por ahí que quiero revisarle. No. Bueno, ya le encontraré. Hay una cuestión por ahí que quería que observen, pero bueno. Nada más, ¿no? O sea, de aquí el sort es muy sencillo de utilizar. De pronto, ¿no? A ver, veamos. Si pongo PS menos E nada más, menos E, F, y luego le pongo sort, simplemente así. Entonces, veamos qué es lo que está haciendo, ¿no? ¿Cómo está ordenando? ¿Sí? ¿Cómo está ordenando? Si no le pongo ninguna opción. Vamos a ver cómo está ordenando, ¿no? Veamos, PS menos EF es sort. ¿Y qué es lo que puedo ver? A ver, de pronto le hago un poco más grande. Sí, porque esta que está aquí, journal, es de la continuación de esta línea anterior, ¿no? Así que esta pertenece a la línea anterior. Así que aquí tiene Adrián, 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 Adrián. Adrián, 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 Adrián. Y luego aparece Ruth. ¿Sí? Acá está un color D también, un Avani. ¿Sí? Kern. ¿Ya? Entonces, ¿alguien me puede decir cómo ordena PS-EF con el comando sort sin opciones? Alfabéticamente.
alfabéticamente con base en qué columna. En la primera columna. En la primera columna, así es. Eso es lo que estamos observando aquí, ¿no? Bueno, si yo quiero, a ver, si pongo así K1, entonces también me ordena de esa manera, ¿no? Da lo mismo, ¿sí? Da lo mismo, ¿sí? Ya. Así que esta sería la opción por defecto, en definitiva, que tiene sort. Así, sort sin opciones es como si pusiéramos esto de aquí, ¿ya? Con base en la primera columna. Bueno, vamos a ver otra cosa que es importante. A ver, vamos a ver, como les dije en una clase anterior, una utilización un poco más detallada de grep, que es un comando muy, muy útil en realidad, ¿sí? Para poder hacer búsquedas de cadenas de caracteres, ¿sí? Entonces, vamos a ver esto. ¿Ya? Vamos a ver entonces el filtrado con grep, porque grep en definitiva es como un comando que permite hacer un filtrado de la información que yo tengo. Por ejemplo, vamos a ver primero la introducción, una previa introducción. Vamos a hablar algo de expresiones regulares y luego de patrones básicos, ¿no? Entonces, estas cosas justamente son las más importantes de aquí, las más poderosas, pero que hay que saber utilizarlas, ¿sí? Así que, a ver, veamos. Veamos simplemente qué es el comando grep. Grep es un filtro de texto que busca líneas en una entrada y devolverá aquellas que coincidan con un patrón determinado, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si yo tengo, a ver, déjenme ver. Sí. Si yo tengo este archivo fruit y está así, y pongo grep, y a continuación pongo una cadena que quiero que busque. Digamos, pera. Podría ponerle así, para que sea mucho más específico, y le pongo fruit, ¿sí? Entonces, solamente me muestra aquellas líneas del archivo fruit que contenga la cadena que yo estoy filtrando, es decir, pera. Si no pongo las comillas, el resultado va a ser lo mismo, ¿sí? Sino que es más recomendable poner comillas, porque a veces la cadena que nosotros estamos buscando de pronto se confunde con algún comando por ahí, entonces eso es un problema. Si quiero buscar una cadena que sea una búsqueda más precisa, pues debería poner entre comillas, ¿sí? Bueno, entonces esto es lo que hace nuestro grep. Filtrar. Su sintaxis es la siguiente, ¿no? Tenemos grep, opciones, ¿sí? Y un patrón, o sea, antes del patrón podrían haber opciones, y después el archivo donde voy a buscar. Aunque este archivo, pues podemos evitarlo, o sea, no necesariamente debemos escribir aquí un archivo, sino que grep puede estar actuando sobre el resultado de otra cosa, ¿sí? O sea, por ejemplo, ls, ¿no? Vamos a poner ls, y a ls le voy a filtrar con grep para que me encuentre, por ejemplo, unas cadenas de caracteres que, digamos, sean estos file, ¿así? Veamos qué es lo que me muestra, ¿no? Ahí están todas las líneas que tienen esa cadena file, ¿sí? A ver qué más de aquí. O sea, en la sintaxis está grep, opciones, cadena de caracteres o patrón, y después el archivo. Bueno, pues en vez del archivo también podría estar la salida de algún comando. ¿Ya? A ver, antes de olvidarme, verán, hay algunas personas que no rindieron la prueba. Estas son pruebas.
como cualquier otro. Así que si no rindieron la prueba, tiene que haber un justificativo. Si no, no les paso la nota. ¿Sí? Ese justificativo debidamente autorizado por Bienestar Estudiantil. Bueno, sigamos. Si se quedan sin nota es perder el semestre. ¿Sí? Bueno, ejemplo, use grep para filtrar y obtener información del usuario específico user2 existente en el archivo etc passwd. Bueno, este archivo passwd es un archivo que se encuentra, ahora vamos con locate passwd. ¿Sí? Este passwd lo encontramos así, ¿no? En un montón de partes. ¿Sí? Pero el que me interesa es, a ver, veamos uno que está en etc, ¿no? etc, ahí está, etc. Aquí está, el primer resultado. ¿Sí? Locate me busca un archivo en más bien me dice dónde se encuentra este passwd. O un archivo con cuyo nombre es, a ver, un archivo en el que una parte del nombre sea passwd. Por eso es que aquí aparece, por ejemplo, chpasswd, ¿no? También está listado, ¿sí? Entonces eso hace locate. Pero bueno, el que me interesa es este de acá, passwd. Ya está en etc. Recuerden ustedes que passwd, y eso digo recuerden ustedes porque passwd lo deben haber visto en el glosario, es un comando, ¿sí? Que me permite cambiar la clave de usuario, ¿ya? Entonces, ese es un comando, pero también passwd es un archivo. Y este archivo se encuentra en el directorio tc, que es un directorio donde se guardan las configuraciones. Ahí está. Este archivo, propietario del root, grupo propietario del root, ¿sí? Y este tiene permisos de lectura nada más. Este es un archivo de lectura para los otros. O sea que Adrián podría leer este archivo, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver si me deja así, porque también no solamente el hecho de que tenga aquí el permiso de lectura para los otros, en este caso Adrián pertenece a los otros, solo eso no me va a permitir leer. También debería ver los permisos que tiene este archivo, este directorio etc, que es el directorio que contiene este archivo passwd. Y sobre eso pues ya hablaremos más adelante también, ¿no? Cuando toque ver el tema de permisos, ¿sí? Bueno, quería revisar si es que tengo chance de leer este archivo passwd. Y si tengo chance, ¿no? Entonces, miren, este es el contenido de este archivo passwd, ¿ya? Entonces aquí hay, por ejemplo, el root, acá hay la palabra root, también hay bin, games, bueno, todo esto que está aquí. Y al final, pues se guardan también los usuarios que tengo en mi equipo. Miren, por ejemplo, aquí está el user 2, está el user 3, el user 4, también está Adrián, ¿sí? Son todos los usuarios, también se almacena información de los usuarios entonces, ¿no? Bien, entonces, siguiendo con lo que dice acá, si yo quiero buscar la cadena user2 en este archivo passwd, pues simplemente debo ejecutar esto que está aquí, ¿no? Entonces, voy a hacer eso, grep. Bueno, en este caso voy a poner, bueno, user2 pongamos, porque yo sí tengo user2, ustedes seguramente no tienen. / etc / passwd. Y ahí aparece la línea donde está el user2, ¿no? Que es esta línea que está aquí. ¿Sí? Ahí aparece esa cadena que estoy buscando, que estoy filtrando. ¿Sí? Y si yo quiero, también podría encontrar a Adrián. Y ahí está esta línea que está aquí, ¿no? Es la única línea que aparece con Adrián. ¿Ya? Bien, eso es lo que hace entonces grep, simplemente busca una cadena de caracteres, hace un filtrado con base en la cadena de caracteres. Ahora analicemos las expresiones regulares. Este tema de expresiones regulares es muy utilizado en scripts, ¿sí?
y en algunos comandos que se utiliza en Linux. Estas expresiones regulares tienen dos formas, la forma básica y la forma extendida. Ahora, la mayoría de los comandos utilizan expresiones regulares, básicas, ¿sí? Pero las formas extendidas no son utilizados o no pueden ser utilizados, no fueron creados para ser utilizados con la forma extendida, ¿sí? Así que algunos comandos nomás funcionan con la forma extendida. Así que ya vamos a ver qué es la forma básica y la forma extendida de las expresiones regulares. Bien, entonces veamos las básicas. En esta tabla que viene a continuación vamos a ver las expresiones, los caracteres que se usan en las expresiones regulares, ¿ya? Uno de ellos es el punto, ¿sí? Pero aquí el punto funciona más o menos como lo que les indicaba en clases anteriores con la incógnita. Es decir, es cualquier carácter, pero es solo uno, ¿sí? Cada punto representa un carácter, cualquiera, pero es solo uno, ¿sí? Ahora, los corchetes nos van a servir para especificar los caracteres que yo quiero buscar, ¿sí? Ahora, si entre los corchetes yo utilizo este sombrerito que está acá, ¿sí? Entonces, más bien me va a indicar todo menos lo que esté entre los corchetes, ¿sí? Eso quiere decir, es como una negación de esto de acá, ¿ya? El asterisco, en cambio, representa 0 o más caracteres. ¿Qué caracteres? Justamente aquel carácter que esté antes del asterisco, ¿sí? Por ejemplo, si yo hago un grep A asterisco, entonces me va a mostrar todas las líneas de un archivo o del resultado de algún comando que contenga 0 as o más as. 0 o más as, ¿sí? Bueno, eso es lo que hace, ¿no? Aunque realmente no se utilizaría ahí así de esa forma, ¿no? Pero ya les voy a indicar cómo, ¿ya? Ya. Verán que esto no está entre corchetes, igual que este sombrero de acá no está entre corchetes. Si está entre corchetes significa no me busque esto, ¿sí? No me muestre lo que está aquí, o sea, alguna cosa que yo ponga entre corchetes. En cambio, este solito, sin corchetes, me indica que a continuación voy a hacer la búsqueda de una cadena que empiece con, entonces yo pongo el sombrerito y lo que quiero con lo que quiero que empiece, ¿sí? En cambio el dólar es, yo quiero buscar una cadena que finalice con, entonces pongo la cadena y el dólar, ¿sí? Entonces, comienza con es sombrero y la cadena. Finaliza con es la cadena y el dólar, ¿sí? Entonces, estas son expresiones regulares básicas. Bueno, ya vamos a ver de una vez, ¿no? O sea, para que quede... que está un poco lenta esta cosa, ¿no? Ya, a ver, ya estoy ahí. Veamos, tenemos ls y sobre este ls, por ejemplo, voy a usar el grep. Digamos para que, a ver, ¿qué me dará esto? ¿Qué me dará esto? A ver, no, así mejor. Así. Ahí, ¿qué creen ustedes que me dará? Recuerden ustedes que cuando no uso corchetes, este simbolito indica que empiece con la F, ¿sí? Entonces me muestra todos los archivos, no los archivos. Bueno, son los archivos, pero en realidad en forma más general son todas las líneas de este resultado, ¿sí? Que empiezan por la F, ¿sí? ¿Ya? Empiezan por la F.
¿Cómo les digo que finalicen por un número? Finalicen, a ver. Finalicen sería con un número. Bueno, con el 1, ¿sí? Si quiero que finalicen con el 1, entonces debería ponerla así. Ahí me muestra entonces todos los que terminan, todas las líneas que finalizan con el 1. No hay otras, ¿no? Ustedes pueden ver que no hay otras, ¿sí? Recuerden ustedes que también les dije que podemos usar los corchetes para especificar qué es lo que quiero buscar, qué caracteres quiero buscar, ¿no? Eso estaba, a ver, digamos, aquí, ¿no? Cualquier carácter que está especificado en los corchetes. Pero voy a usar, por ejemplo, 1, 2, 3, 4 puntos, ¿sí? Entonces, ahí se me despliegan los que tienen puntos, ¿no? ¿Sí? Los que tienen puntos. Ahora, voy a hacer lo mismo, pero sin usar corchetes. Entonces, aquí únicamente me desplegarían los resultados, sería, a ver, aquellos nombres que tengan por lo menos 4 caracteres. ¿Sí? Aquellas líneas que tengan por lo menos 4 caracteres. Entonces, por eso aparecen solamente aquellas que tienen 4 o más caracteres. ¿Sí? Y se remarcan, ¿no? Y se remarcan. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia entre usar así y usar entre corchetes, ¿no? Podría ponerle así, solamente con el punto, y tenemos el mismo resultado anterior. ¿Ya? Eso sería entonces el uso de los corchetes, del punto, el asterisco, hemos visto el sombrerito y hemos visto el dólar. ¿Sí? A ver, por ejemplo. ¿Sí? A ver, ¿alguien decía algo? Ingeniero, ¿me podría repetir lo del asterisco? A ver, lo del asterisco. El asterisco. Veamos qué nos dice por acá el asterisco. Nos dice que tiene 0 o más del carácter anterior. ¿Sí? 0 o más del carácter anterior. A ver, entonces, para tener en mente este listado, y sobre este listado voy a filtrar de tal manera que veamos que me sale así, si es que empiezo por la D. A ver, empiezo por la D. Empiezo por la D. Y luego tengo así. ¿Ya? ¿Sí? Miren, aquí me está mostrando todas las líneas que empiezan por D y que tienen 0 o más As. ¿Sí? Por eso es que, por ejemplo, aquí, todas estas tienen A, ¿no? Porque son una A. Pero acá tiene 0 As, pero también me muestra. ¿Sí? Eso es lo que estaría haciendo. Ven que aquí dice 0 o más del carácter anterior. Solamente es un carácter el que está anterior a este. Ese es el que hay 0 o más As en otras palabras aquí. No se confundan, no es esto, ¿no? No es de A. Solamente es el último carácter el que hay que tomar en cuenta aquí. ¿Sí? El carácter que está antes del asterisco. ¿Sí? ¿Cómo o qué querría decir esto? A ver. Veamos, 1 a 4 y dólar. ¿Sí? 1 a 4 y dólar. ¿Sí? Ya, aquí está, ¿no? Aquí me representa un rango.
de 1 a 4. Los que finalizan con números que estén entre 1 y 4. Eso quiere decir. ¿Sí? Por eso aparece 1 aquí, 4, 3, 2 y todos estos, ¿no? Son todas las líneas que finalizan con números que estén en el rango de 1 a 4. Si yo pongo así, sin guión, entonces solamente aparecen las líneas que finalizan, por eso pongo el dólar, con el número 1 o con el número 4. ¿Sí? Por eso aparece solo 1 y 4. ¿Ya? Y si pongo así, 1 a 4, y que empiecen por F, pero aquí falta algo, ¿no? Aquí falta algo. Y que empiecen por file, ¿sí? ¿Ya? Que empiecen por file. Entonces, se me despliega solamente el file 1, file 2, file 3 y file 4. Porque empiezan todos con file. Esto quiere decir, no empiezan con la cadena de caracteres y acá finalizan con esto de aquí. ¿Ya? Que son números entre 1 y 4. Entonces, por eso solamente se me muestra esto de acá. Ya, bueno. Después habría que ir experimentando si quieren algo más específico, ¿no? Bien, entonces vamos con las expresiones regulares extendidas. ¿Sí? Las expresiones regulares extendidas ya no usamos grep, en realidad lo más fácil es usar egrep. ¿Sí? Es otro comando un poco diferente. Bueno, hace lo mismo, pero sino que trabaja para expresiones regulares extendidas. ¿Y cuáles son las expresiones regulares extendidas? Pues estas, los que utilizan más para indicar que es uno o más del patrón anterior. Aquí ya es uno o más que el patrón anterior. Vamos a ver esto. Porque recuerden ustedes dónde estaba la A. Aquí, ¿no? Creo que estaba, a ver, ya se me perdió. Aquí, ¿no? E hicimos esto antes, ¿sí? Pero pusimos el asterisco. Y esto se me hizo que se desplegara esta cuestión. Ahora, si yo en vez del A pongo más, bueno, ahí no se despliega nada, está así, ¿ya? Tampoco. Utilizamos el más para uno o más del patrón anterior. Así que, ¿qué estoy haciendo mal aquí? Uno o más del patrón anterior. Ah, ¿qué estoy haciendo mal aquí? Que esta es una expresión extendida. Y para expresiones extendidas no uso grep, uso egrep. Entonces debería ponerle así. ¿Ya? Y ahí sí, fíjense, aquí sí aparecen solamente las líneas que tengan una o más as. Eso significa esto. ¿Sí? Una o más as. ¿Ya? Es diferente a lo que yo tenía antes con este de A, ¿no? A ver, ¿qué tal si pongo esto, pero no con grep, sino con egrep? Ahí sí aparecen solamente las que empiezan con A, con D, perdón, y las que tienen uno o más as. ¿Sí? Eso significaría esto de acá. Por eso es que aparecen todos estos, ¿no? Los Dante. ¿Ya? De listado, ¿no? Que tenemos por acá. Las que empiezan por D son todas estas. Dante, Dante 1, Data, ¿sí? Luego está Det, Deat, Líder. Pero fíjense, por ejemplo, que tengo un archivo, ¿no? Que se llama así, Líder, ¿sí? Pero esta tiene una D, empieza por la D. También tiene una A, ¿sí? Y no se muestra.
¿Por qué no se muestra? Porque en realidad aquí le estoy diciendo que empiece por la A y a continuación, inmediatamente después de esto, haya una o más A's. ¿Sí? Pero aquí vemos que por ejemplo, tiene la E. Por eso es que este archivo, este nombre, no se muestra aquí en este listado. ¿Sí? Así que, claro, que empiece por la D, pero inmediatamente después de eso debe tener una A o más A's. ¿Sí? Eso es lo que haría este egrep. Recuerden que este más es una expresión extendida, y esta expresión extendida para usar las expresiones extendidas debemos usar egrep. Vaya, es que se me desaparece esto. Ya. También tenemos la incógnita, el patrón es opcional. También tenemos unas llaves. En cambio aquí se especifica el mínimo o el número de coincidencias, más bien exactas, en el patrón anterior. ¿Sí? Bueno, ya vamos mejor a hacer otros ejercicios que están por ahí. También se utiliza el o lógico y también se utilizan los paréntesis para crear grupos. Bueno, veamos algunos ejemplos de esto, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, aquí estoy usando egrep, ¿sí? Este menos "-d" no es necesario utilizar, solamente egrep. ¿Y qué es lo que estaríamos buscando aquí? Los que tengan ww, porque aquí tenemos dos, que indicaría que estoy buscando los que tengan dos Ws, ¿sí? Por lo menos tengan dos Ws como cadena de caracteres en el archivo passwd. ¿Sí? Así que ahí se muestra solamente esta, es la única línea que tiene dos Ws. ¿Sí? Por lo menos, ¿no? Dos Ws, claro, que hay tres, pero yo lo que estaba interesado es encontrar dos W seguidas. Y eso es lo que me muestra. ¿Sí? Eso significan las llaves. Recuerden que esta es una expresión extendida y por ello hay que usar egrep. No es necesario usar esta opción E aquí, ¿no? Acá, miren, este sys más, ¿sí? Dice que voy a buscar esta cadena, ¿ya? Una o más veces debe estar esta cadena en la línea, ¿sí? En una línea del archivo passwd. Y por eso aparece en todas estas líneas, ¿sí? Eso significa el más. Entonces hemos visto las llaves, el más. Veamos otros. A ver, veamos otros ejemplos. Ya. Bueno, hay caracteres de anclaje, que es lo que les dije al principio. Para poder ser un poco más preciso en la búsqueda, se utiliza ya sea los apóstrofes estos, o comillas sencillas, o las dobles. ¿Sí? Cualquiera de las dos es válida. ¿Ya? Esto con el fin de evitar que el shell, es decir, la ventana donde estamos en el terminal, ¿sí?, malinterprete los caracteres que nosotros pongamos como caracteres especiales. ¿Sí? Los caracteres de anclaje se utiliza para indicar que el patrón debe aparecer al principio de la línea, como ya vimos. Por ejemplo, esto que está aquí buscaría todas las líneas que empiecen con root, ¿sí?, en el archivo passwd. Y las que empiezan por root, como ya les había mostrado antes en el archivo passwd, es esta de acá. En cambio, la del dólar es al final, ¿no? Entonces, aquí estaría, por ejemplo, dentro de este archivo alpha-first.txt, o este archivo contiene este texto. ¿Ya? El segundo carácter de anclaje, que es el dólar, se puede utilizar para indicar que el patrón debe aparecer al final de la línea. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, grep r dólar, ¿sí?, entonces estaría diciendo que finalicen con R. Me va a mostrar todas las líneas que finalizan con R.
¿sí? Porque está $. ¿Cuáles son? Beer, porque finaliza con R, y flower, ¿no? Estas dos líneas, B is for beer y F is for flower, ¿sí? Son las dos líneas que aparecen aquí. Porque aquí digo que estoy buscando todas las líneas que finalicen con R. El punto. Veamos este archivo red, ¿sí? Este archivo red contiene esto que está aquí. Y vamos a ver qué es lo que sucede cuando pongo r.f, ¿sí? Aquí le estoy diciendo que me busquen estas cadenas con 4 caracteres, que empiecen por la R, tengan 2 caracteres que no importa cuáles son. Recuerden que aquí estas expresiones hacen que el punto sea como la incógnita de las clases anteriores, ¿sí? Es decir, representen un carácter cualquiera. Como aquí hay 2 puntos, entonces aquí serán 2 caracteres cualquiera. Así que me va a mostrar todo lo que empiece con R y finalice con F y tengan 4 caracteres en total. Entonces, las líneas que cumplen con estas condiciones son 2, el RIF y RU. ¿Sí? La una empieza con R, hay 2 caracteres que son la E y finaliza con F. Este empieza con R, finaliza con F y hay 2 caracteres que en este caso es la O. ¿Ya? Bien. Aquí, en cambio, estoy buscando todos los que tengan 4 caracteres, ¿sí? Por lo menos. Entonces, aquí se muestra todas las líneas que tienen 4 caracteres. No se muestra esta RD, no se muestra esta root, porque estos tienen 3 caracteres, esta tiene 2, y se muestran los que tienen, y tampoco el red, ¿no? Que tiene 3 caracteres, así que se muestran los que tienen 4 o más caracteres. Veamos lo de los corchetes. Aquí tenemos, fíjense una cuestión. Este es el contenido de profile.txt, ¿sí? Aquí hay caracteres, aquí también hay caracteres y números, aquí hay solo números, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando yo uso grep y entre corchetes 09? Luego profile.txt. Es decir, estoy buscando cadenas de caracteres cuyas líneas tengan números entre 0 y 9. ¿Ya? Hello, my name is Joe. Esta no tiene números, por eso no se muestra. Pero en cambio esta sí. Yo tengo 37 años de edad, pues el 37 es un número, así que esta sí se muestra porque está haciendo parte de este rango de números. ¿Sí? Esta otra también se muestra porque también son números. Esta otra no se muestra porque aquí no hay números. ¿Sí? Esta sí se muestra porque está el 2. ¿Sí? Y hay números. Y acá, pues obviamente esta se muestra también porque son números. ¿Sí? Así que si yo quiero encontrar líneas que tengan números, pues debo hacerlo de esta forma. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa aquí con este comando? ¿Qué significaría esto que está aquí entre corchetes? A ver. Recuerden que cuando uso corchetes y dentro de los corchetes este sombrero, significa que no quiero hacer algo. Es como la negación de los corchetes. Así que, ¿por qué sale esto? Estás mostrando, sí, sombreando todo lo que no sean números. Pero ¿y el 37? ¿Y el 2? O sea, pero no están sombreados. Pero igual, ¿no? Recuerde que grep me muestra las líneas que cumplen con alguna condición. ¿Por qué muestra esta línea que tiene números y no me muestra esta línea que es 31, 21, 99, 1, ni esta última de acá? ¿Qué quiere decir esto de aquí entonces? Eso es lo que hay que pensarlo bien. Creo que es por lo que empieza por número. No, es que esto no significa, este sombrerito no significa que empieza. Mm,
Recuerde que cuando el sombrerito está entre los corchetes, significa es una negación. En realidad, si ustedes analizan bien, este grep, tal como está escrito, quiere decir que me muestre todas las líneas que no sean exclusivamente números. Porque mire, esta es una línea que tiene exclusivamente números y esta también. Así que estas dos no me muestran, pero las otras sí. Eso quiere decir entonces esta parte de aquí. ¿Sí? Es así como hay que entenderlo. ¿Sí? Entonces, no confunda el resultado este con las líneas que no contienen números. En realidad, esta expresión se refiere a líneas que contienen no números. ¿Sí? Examina el archivo original para ver la diferencia. Las líneas de la tercera y la sexta, esta de aquí y esta de acá, solo contienen números, no contienen caracteres no numéricos. Por lo tanto, no han sido incluidas en este resultado. ¿Sí? En otras palabras, lo que les decía, ¿no? Esto lo que está haciendo es filtrar de tal manera que me muestre todas las líneas que no son exclusivamente números. Porque si pongo, bueno, ¿cómo sería? Bueno, antes puse sin este sombrerito, y entonces me mostró las líneas que tenían números. ¿Sí? Y me mostró también esta, porque también tiene números. ¿Sí? La que no me mostró es esta, ¿no? Porque esta no tiene números. Pero en cambio ponerla así indicaría que solamente quiero que me muestre las líneas que no tienen solamente números. ¿Sí? Y las líneas que no tienen solamente números. Entonces, esta tiene solo números, no se muestra. Este tiene solo números, pues no se muestra. Las otras sí. ¿Ya? Bueno, eso es respecto del grep. No sé si tengo algo más por aquí. Ya. Por ejemplo, miren que al principio yo puse así, ¿no? Entre corchetes puse el punto. Eso quiere decir que estoy específicamente buscando el punto. Porque si no le pongo corchetes, ¿qué querría decir? ¿Qué querría decir eso? Si no pongo corchetes. O sea, si está solamente grep y entre comillas simples punto y luego profile txt. ¿Mm? Eso indica que el directorio actual. No, para nada. Aquí estamos hablando de cadenas de caracteres. ¿Sí? Indica si tiene uno o más puntos. A ver, si es que no hay corchetes, o sea, a ver, en otras palabras. ¿No sería lo de un solo carácter o más? Exacto, es eso. ¿Sí? Entonces tengo ls y, por ejemplo, pongo sobre ls un filtro para, a ver, ls, un filtro, y le pongo así. No punto, sin punto dije, ¿no? Entonces, así. Si quieren le ponen ustedes entre comillas. Me muestra en realidad todo. ¿Por qué? Porque todos están cumpliendo con esta condición de que el nombre está constituido por uno o más caracteres. En realidad esto significa al menos un carácter. ¿Sí? A ver, Estefanía. Sí, Inge, dígame. ¿Qué pasaría si yo pongo así? Ahí me indica si tiene, ¿cuántos puntos están? 5 o más caracteres. O sea, pero ¿qué es lo que se mostraría? ¿Qué resultado sería aquí?
Me indicaría del comando ls si tienen los que tengan uno más caracteres. Digo, los que tengan 5 más caracteres. 5 o más caracteres. Así es. ¿Sí? Entonces, por eso están estos de acá. Ya. Pero, otra cosa, en cambio, es, miren que usé esto, pero ahora, ¿qué tal si es que yo simplemente uso esto? Así. ¿Qué significaba esto? Que el punto aquí ya no era ese carácter especial. El punto aquí es un carácter. ¿Sí? Porque siendo un carácter especial me está representando uno o más. ¿Sí? Me está representando uno. En realidad el greve estaría mostrando los que tienen uno o más. Pero si es que yo pongo entre corchetes, estaría diciendo que me muestre todas las líneas que contengan un punto. Eso quiere decir. Y por eso pues aparece todo esto que está aquí. Todos esos tienen punto. ¿Sí? Entonces cuando pongo entre corchetes, entonces le estoy diciendo quiero que aparezca el punto. ¿Sí? Bueno. Tenemos ls-a. Me da ese resultado. Archivos visibles e invisibles. ¿Cómo hago que aparezcan, o sea, con este comando? No quiero filtrarle este comando de tal manera que me aparezcan solamente los que empiezan por punto. ¿Cómo sería? A ver, Estefanía. Los que empiecen por uno o más, que dijo Inge, perdón. Los que empiecen por punto. Los que empiecen por puntos sería este techito con un punto. ¿Así? Sí, Inge. ¿No? ¿Qué está Pero mal? ¿Qué está mal? El tiene que haber punto, los corchetes para que sea exclusivamente el punto. ¿dónde le pongo los corchetes? Dentro del punto. O sea, después del Bueno, el techito, punto los dentro de los corchetes. corchetes, ¿no? Ajá, ¿Así? allí sí, sí. Exacto. Entonces, así se me muestran, ¿qué me estaría mostrando entonces? ¿Qué son estos nombres? Estefanía, ya dije de estar chateando. Por eso le estoy preguntando a cada rato. No estoy chateando, Inge, estoy anotando los comandos en mi celular Ah, porque pero no se abre. chuta, pero es que anota ahí bien sonreída, o sea, No, digo, ¿qué es? Inge. Sí, es que, no sé, ha sabido anotar, hacer anotaciones bien contenta. A ver, entonces, ¿qué es este listado? ¿Listado de qué? ¿Qué son estos nombres que yo estoy viendo aquí? No recuerdo, Inge. ¿Cuáles son los que empiezan por punto? Eh, son los archivos ocultos, creo. Archivos y directorios ocultos aquí. Ujú. ¿Sí? Si yo pongo la F adicionalmente aquí, así, entonces voy a poder diferenciar los archivos, que son estos de acá, de los directorios que terminan con esto de acá. ¿Sí? Entonces, si yo tengo ya este listado, tal como está aquí, ¿cómo puedo hacer que solamente se muestren los archivos ocultos? Porque aquí hay archivos, como les decía, todos estos son ocultos, ¿no? Sean archivos o directorios, todos son ocultos. Pero este que no termina con slash es un archivo, pero este que termina con slash, o todos los que terminan con slash son directorios. Pero ¿cómo hago de este resultado? ¿Cómo filtro? Solamente para que salgan los archivos ocultos.
Si había que, recuerde que hay una negación, ¿no es cierto? ¿Cómo niego? A ver, entonces alguien que me diga. Ya teniendo este listado, solamente quiero que aparezcan los que no tienen slash, en otras palabras. Colocando un slash dentro de las llaves. Mm, no. No, pues. A ver, le pongo un slash y aparece eso, ¿no? No, no es así. ¿Le tendría que separar con una barra más o ahí mismo? Eh, a ver, ¿cómo sería separándole con una barra más? Ah, con un pipe, así. Ajá. ¿Ya? Puede ser Y ahí. sería otra vez grep, abro corchete, le niego y barra y el signo de dólar, ¿sí? Signo de dólar. Sí, porque así no salió, ¿no? ¿No? Tampoco. No. Inge, podría ser tal vez ls menos AF, la barrita grep, el sombrerito entre corchetes punto, la barrita grep y menos v slash. Ah, bueno, eso seguro, ¿no? Menos V slash. Sí, segurísimo así. Ya. Sí, es una opción, ¿no? Es una opción. ¿Mm? Bueno, vamos a quedar ahí, ¿no? Vamos a quedar ahí. Y bueno, con ustedes ya nos vemos la siguiente semana. Por favor, las prácticas. Las prácticas. Ya tiene que ser hasta... A ver, no sé si la 10.2.4, déjenme ver un ratito. 10.2.4, creo que debe ser esta. Sí, la 10.2.4. Bueno, sí, es que esto ya lo vimos, permiso. Ah, bueno, esto de pronto, no. No, entonces no hasta la 10.2.4, sino hasta la 8.5.2. Hasta ahí quedamos. ¿Okay? Hasta la 8.5.2. Ya, así que esto estará activo ya mismo les voy. ¿Sí? Profe, una Bueno, pregunta. Si falté el día lunes y tengo que justificar, ¿en qué horario puedo dar la prueba? ¿En las horas de consulta, tal vez? ahí tendremos que ponernos de acuerdo porque mi horario está bastante complicado. Ya. Pero primero, la justificación. Y ahí sí hablamos. Bueno, nos vemos. Hasta luego. Listo.